With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Luis del Pino es Radio Libertad. El Papa Francisco falleció ayer a los 88 años a causa de un ictus, según ha confirmado oficialmente el Vaticano en el parte de defunción emitido la tarde del pasado lunes. El pontífice sufrió un accidente cerebrovascular fatal en las primeras horas de la mañana, apenas unas horas después de su última aparición pública durante la celebración del Domingo de Resurrección. El ictus provocó un coma inmediato seguido de un fallo circulatorio que derivó en su fallecimiento. La causa exacta de la muerte ha sido determinada mediante un registro electrocardiotanográfico, según detalla el informe médico. El comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede también informa que los días previos el Santo Padre presentó un cuadro clínico complicado que incluía insuficiencia respiratoria aguda, neumonía bilateral multimicrobiana, múltiples bronquiectasis, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. De acuerdo con el diario Corriere della Sera, el Papa se había despertado alrededor de las 6 de la mañana y comenzó a sentirse indispuesto aproximadamente una hora después. Llevaba ya mucho tiempo gravemente enfermo. De hecho, pues todos pensábamos cuando fue ingresado en el hospital hace ya muchas semanas que no iba ya a salir del hospital. Sin embargo, se recuperó y logró salir. Tuvo hace 2 días su última aparición pública en el Vaticano y de repente pues un ictus se le ha llevado por delante y ha muerto un papa, pues que como decía antes, don Eric, ha marcado una época para muchas personas, las más jóvenes, que no han conocido realmente otro papa, y es un papa por el que les preguntamos a ustedes su opinión. Yo les voy a dar la mía. Yo ya saben que soy agnóstico, he sido educado católicamente y además estoy muy satisfecho de que así haya sido, y en el terreno pues moral pues, soy un católico. Simplemente pues soy un católico que perdió la fe hace muchísimo tiempo. Pero bueno, sea como sea, el caso es que yo miro el tema desde fuera de la Iglesia y por tanto el juicio que voy a hacer no es el juicio de un católico, es el juicio de una persona que, sin ser católica, pero guardando todo el respeto y admiración por la Iglesia católica y el papel que históricamente ha desempeñado, pues le gustaría que el papado lo ocupara alguien lleno de virtudes. No ha sido, a mi juicio, el caso del Papa Francisco, y son muchas las cosas que yo, como persona, no como católico, pues le reprocho. Por ejemplo, que no se haya dignado a visitar España, algo bastante incomprensible. España es un país de fuerte tradición católica, España es un país que ha jugado un papel importante en la historia de la Iglesia Católica, igual que la Iglesia Católica ha desempeñado un papel importante en la historia de España. España ha dado numerosos santos a la Iglesia que son dignos de admiración. España, pues bueno, es un país, en fin, estrechamente vinculado desde siempre con la Iglesia y con el catolicismo. Que el Papa no la haya visitado parece una ofensa, me lo parece a mí, pues bastante gratuita. De hecho, pues el Papa Francisco siempre dejó traslucir como una especie de aversión hacia España y lo español, algunos comentarios desafortunados sobre el tema del descubrimiento de América y la posterior
colonización. El Papa Francisco es alguien que hizo una cosa, a mi juicio, bastante incomprensible, que fue la legalización de los obispos comunistas chinos. En China ya saben ustedes que la Iglesia Católica ha estado perseguida por la revolución y posteriormente por el régimen de partido único del Partido Comunista durante muchísimo tiempo. Ha habido una iglesia china clandestina y frente a eso el régimen comunista creó un remedo de iglesia católica allí con obispos nombrados por el Partido Comunista chino. Digamos, la iglesia católica oficial frente a la iglesia católica real y clandestina. Bueno, pues el Papa Francisco llegó a un acuerdo con el régimen chino para legalizar a los obispos nombrados por el Partido Comunista. Aquello me pareció una traición a los católicos chinos que han tenido que sufrir la persecución del régimen durante tanto tiempo. El Papa Francisco es alguien a quien yo le he visto hacer cosas incomprensibles desde el punto de vista de los gestos. Ese no reprochar nunca a ningún tirano en sus declaraciones públicas ninguna de sus barbaridades, ese recibir a los tiranos en el Vaticano con una sonrisa y sin embargo, por ejemplo, recibir a un Trump con un gesto de asco que solo le faltaba escupirle. Ese tipo de gestualidades me han parecido siempre bastante lamentables. Más cosas que no me han gustado de este Papa. Su identificación con la nueva religión progre, empezando por las chorradas del cambio climático, continuando con gestos hacia toda esta mandanga de la diversidad, igualdad e inclusión con la que se ha pretendido en Occidente en las últimas décadas sustituir los derechos humanos por derechos colectivos, en lo que es un clarísimo retroceso en la lucha por las libertades. Todo ese tipo de cosas, todo ese camuflarse con el paisaje progre dominante, pues a mí me parece que no le ha hecho ningún bien a la Iglesia y me parece en sí mismo inaceptable. Cosas que he visto positivas en el Papa Francisco. Pues bueno, a mí me parece correcto el énfasis en los temas de justicia social, me parece correcto el tratar de ver en todos los problemas, pues como corresponde a un Papa católico, tratar de ver en todos los problemas a la persona que sufre. Lo que pasa que luego me parece que lo ha aplicado todo eso de una manera bastante maniquea. Por ejemplo, con todo el tema del conflicto en Gaza, me parece que ha hecho bastante poco por disimular algo que se parece mucho a una aversión contra Israel bastante siniestra. En fin, un papa con alguna cosa buena, pero que en general a mí, visto desde fuera, desde la Iglesia, me ha parecido un papa pésimo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues ya tenemos el calendario para la elección de nuevo papa. Con el fallecimiento del Papa Francisco este lunes concluyen 12 años de pontificado y se activa el proceso para elegir a su sucesor al frente de la Iglesia Católica. La elección se realizará mediante el cónclave en el que los cardenales menores de 80 años se reunirán en la Capilla Sixtina. Permanecerán allí hasta alcanzar un acuerdo anunciado con la tradicional fumata blanca. Según fuentes vaticanas citadas por EFE, el cónclave se celebrará entre 15 y 20 días después de la certificación de la muerte, es decir, entre el 6 y el 11 de mayo. La fecha exacta dependerá de la llegada de los cardenales a Roma. Para elegir al nuevo papa se requiere una mayoría de 2/3. Si no se alcanza, se emite una fumata negra y se repite la votación, que puede realizarse hasta 21 veces. Si aún no hay acuerdo, la elección se reduce a los 2 candidatos más votados. Bueno,
la verdad es que tengo un poco de confusión con las normas de elección del nuevo Papa. Me he leído diversas versiones en distintos medios de comunicación. En teoría, pues hay 135 cardenales electores, pero en algunos sitios he visto que las normas exigen limitar a 120 a los cardenales. No tengo muy claro cómo se resuelve esa discrepancia, si es que hay 15 que se les va a privar de votar o si es que se va a ampliar el número de votantes a 135. No tengo ni repajolera idea, pero en cualquier caso habrá 135 cardenales electores, a todos los cuales, o a 120 de ellos, les corresponderá elegir al nuevo Papa. Se hacen las votaciones pues varias veces al día, 3 o 4 veces al día. Si ninguno de los candidatos alcanza 2/3 de los votos, pues entonces al cabo de 7 días pues ya se procede a votar entre los dos candidatos mejor situados y basta una mayoría simple para elegir al sucesor del Papa Francisco. Bueno, esto del cónclave, pues ya saben, la historia se repite siempre cada vez que se muere un papa, se cuenta la historia de dónde viene la palabra cónclave, que significa con llave. Viene de que hace siglos, pues hartos de que se tardara mucho en elegir al nuevo papa, pues los habitantes de Roma encerraron a todos los cardenales en un edificio y les dijeron que no les iban a dejar salir hasta que no eligieran al nuevo papa. Y bueno, el caso es que desde entonces se hace a puerta cerrada la elección, se hace entre los cardenales. Ha habido modificaciones legales con el tiempo, la gente vive ahora más, ahora hay muchos cardenales con edad superior a los 80 años, entonces pues se decidió hace ya años que los cardenales con más de 80 años no participan en el cónclave. Los 135 electores son todos ellos cardenales de 80 años o menos. ¿A quién pueden elegir? Pues a quien les dé la gana. No necesariamente tiene que ser a un miembro del cónclave, puede ser a un cardenal mayor de 80 años que haya quedado excluido de participar en el cónclave, o puede ser a un religioso que no sea cardenal, que ni siquiera esté en Roma. Pueden elegir a quien quieran, pero los únicos que votan son los cardenales menores de 80 años. Por cierto, ayer recordaba Miguel Ángel Quintana Paz una cosa importante en Twitter. Ese mantra que se repite siempre que se elige nuevo papa, que el papa lo elija el Espíritu Santo. No es así. El Papa no lo elige el Espíritu Santo, y se remitía Miguel Ángel Quintana Paz a las palabras, a un artículo de Benedicto XVI o una entrevista, ya no me acuerdo, donde precisamente se refería a eso y decía, vamos a ver, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido numerosos papas que evidentemente el Espíritu Santo jamás habría elegido. El Espíritu Santo lo que hace es aconsejar, pero quienes eligen son los cardenales, y como cardenales, como seres humanos, pues son falibles, y no siempre el Papa que eligen tiene por qué ser el que el Espíritu Santo hubiera elegido. Ese razonamiento de Benedicto XVI es imposible de rebatir. Basta con ver la historia de la Iglesia, basta con recordar a los papas Borgia, por ejemplo, basta con ver la época en que los estados pontificios no eran una simple institución espiritual, sino un estado italiano en toda regla, que participaba en guerras con el Papa a caballo desenvainando la espada, pues para entender que, en fin, no es el Espíritu Santo siempre el que pone directamente al sucesor de un papa fallecido. ¿Cómo está la composición del cónclave? ¿Quiénes son esos 135 electores entre los cuales tendrán que decidir quién sucede al Papa Francisco? Veámoslo. El
fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años deja un legado de universalidad que refleja en la composición del próximo cónclave, que es el más diverso de la historia. El pontífice argentino nombró al 80% de los 135 cardenales electores, superando el límite tradicional de 120 con derecho a voto. Este colegio cardenalicio evidencia una iglesia más global con mayor presencia de Asia, África y Latinoamérica, aunque Europa sigue siendo mayoría con 55 electores. Italia, históricamente dominante, ha visto reducida su representación a 28 cardenales en 2013 a 18, menos del 13% del total. Asia ha registrado el mayor crecimiento, pasando de 9 a 25 electores, 18%. África suma 18 cardenales e Hispanoamérica 24, consolidándose como la tercera región más representada. España es el tercer país con más cardenales, con 13, aunque solo tiene 7 con derecho a voto, entre ellos Juan José Omeya, José Cobo y Ángel Fernández Artime. Bueno, en total hay 135 electores, ya les dije antes que ahí hay una discrepancia con el número de 120 máximo que las normas fijan para participar en el cónclave. No sé cómo se va a resolver esa discrepancia o si ya está resuelta de alguna manera. Bueno, dentro de esos 135, un poco más del 50% son cardenales de Europa y Estados Unidos. Pero luego hay bastante presencia de cardenales sudamericanos, asiáticos, africanos, creo que hay 4 de Oceanía. Bueno, es un cónclave bastante abierto en lo geográfico si comparamos con cónclaves anteriores, y esos cardenales, llamemos periféricos, esos cardenales que no son ni europeos ni estadounidenses, pues van a tener una importancia fundamental a la hora de elegir al nuevo Papa, porque no están excesivamente claras las mayorías de carácter, llamemos, ideológico. Vamos, que los cardenales europeos y americanos pues difieren bastante entre sí en sus planteamientos ideológicos, más progresistas, más conservadores, y al final pues quienes tendrán el poder de decisión son los cardenales de otros continentes, cuya voz tendrá que ser tenida en cuenta. Quizá veamos a algún cardenal pues africano llegar al papado. No lo sabemos. Luego comentaremos quiénes son los candidatos con más posibilidades en estos momentos, según lo que son los pronósticos a fecha de hoy, que de aquí a que se celebre el cónclave a partir del 6 de mayo, pues imagino que irán variando. Pero antes de ir a ver quiénes son los candidatos mejor situados, etcétera, que lo haremos a partir de las 7:30, un par de noticias no relacionadas con el tema del Papa y sí con el asunto fundamental de las últimas semanas, la guerra comercial Estados Unidos-China. Ayer el vicepresidente Vance, que por cierto fue, creo, la última visita oficial al Papa Francisco, pues estuvo de visita con su familia en India. Escuchen. Estados Unidos intensifica la rivalidad entre India y China con la visita de J.D. Vance. Según publican en el debate, la visita en curso del vicepresidente estadounidense a la India tiene importantes implicaciones geopolíticas, especialmente en el contexto de la creciente rivalidad entre Washington y Pekín y de la histórica tensión entre India y China. Vance está cultivando una imagen de afinidad con el primer ministro Narendra Modi, aprovechando sus vínculos familiares con la comunidad india, ya que su esposa y sus hijos son de origen indio, para estrechar lazos con el gobierno y la sociedad del país. India es un socio clave para Estados Unidos en comercio bilateral, inversión extranjera y cooperación en defensa, pero sobre todo representa un aliado estratégico frente a la expansión china en la región del Indo-Pacífico. Actualmente Estados Unidos es el principal socio comercial de India, con un intercambio valorado en 190.000 millones de dólares. Según The Economic Times, ambos países aspiran a elevar esa cifra a 500.000 millones para 2030, como parte de un ambicioso acuerdo comercial que se prevé firmar próximamente.
Les he comentado ya varias veces con todo este tema de la guerra arancelaria que no se fijen ustedes en lo accesorio, que vayan a lo mollar, que vayan más allá de la superficie para entender qué está pasando de fondo. Y ya les he dicho que todo el tema de los aranceles no es más que una herramienta de Trump para lanzar un mensaje al mundo, que es: estamos en guerra con China y a partir de aquí todos tienen que posicionarse, o con China o con Estados Unidos. Y si uno parte de ese concepto básico, pues todo lo que está sucediendo resulta inteligible. Si uno se olvida de ese concepto básico, pues entonces nada tiene sentido, o todo parece muy raro, o parece que Trump está dando palos de ciego, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo es el asunto de India. Si nos ponemos a analizar las relaciones comerciales de Estados Unidos con China, pues se parecen bastante a las relaciones con India, en el sentido de que mucha producción de Occidente se ha externalizado a China, pero también a la India, en el sentido de que Estados Unidos tiene un déficit comercial enorme con China, pero lo tiene mayor con India. Estados Unidos, los productos estadounidenses tropiezan o tropezaban hasta ahora con barreras arancelarias y legislativas para poder entrar en China, pero también en India. Y sin embargo, si se fijan ustedes, la actitud del gobierno Trump para con India no tiene nada que ver con la actitud para con China. Y la actitud de India para con el gobierno Trump tampoco tiene nada que ver con la actitud de China para con el gobierno Trump. ¿Por qué? Pues porque India no es el enemigo. ¿Qué ha pasado? Pues a India le ha puesto unos aranceles enormes Trump. Luego, como ha pasado con todo el mundo, salvo con China, los ha reducido al 10%. ¿Cómo ha reaccionado el presidente indio? Pues ha reaccionado pues hablando con el gobierno Trump, estrechando lazos, y lo mismo que Taiwán, pues diciendo que quieren cooperar con Estados Unidos en cómo reequilibrar las cosas, de tal forma que la balanza comercial americana para con India no sea tan desfavorable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, India ha reaccionado como lo que es, un aliado de Estados Unidos. Taiwán ha reaccionado como lo que es, un aliado de Estados Unidos. Japón ha reaccionado como lo que es, un aliado de Estados Unidos. La guerra es con China, no es con ningún otro país, ni siquiera con la Unión Europea. Esta visita de Vance a India, este nuevo estrechar lazos entre los dos gobiernos, pues hay que interpretarlo desde ese punto de vista que tiene su anclaje varios años atrás. Hace ya varios años que se puso en marcha en Estados Unidos, durante la primera legislatura de Trump, una especie de cordón sanitario de acuerdos defensivos, donde están Japón, Filipinas, India, Australia, Estados Unidos, para hacer frente a la amenaza china. Eso ya está en marcha desde hace años. Ahora eso se traslada también al terreno comercial. Y al final, pues lo que Trump persigue, que es aislar a China comercialmente, pues lo va a terminar consiguiendo. Porque es que no hay ocasión para el término medio. O los países están con Estados Unidos o están con China. India, pues tiene claro dónde está. Japón también, Taiwán también. Europa tiene claro dónde está. Pues también, pero le gusta posturear un poquitito. Y lo que hablábamos de los reequilibrios en las cadenas de producción para tratar de compensar un poco el déficit comercial de Estados Unidos, pues ya se está plasmando en una serie de anuncios por parte de empresas de todo el mundo. Por ejemplo, Honda, que ha decidido que va a trasladar la producción del Honda Civic de Japón a Estados Unidos.
La automotriz japonesa Honda ha anunciado que trasladará la producción del Civic híbrido desde su planta en Saitama, Japón, a Estados Unidos en respuesta a las medidas comerciales impulsadas por la administración Trump. La decisión llega tras el reciente entrada en vigor de un arancel del 25% sobre las importaciones de automóviles, una medida que ha sacudido al sector y obligado a muchas compañías a replantear sus operaciones. Honda es uno de los primeros fabricantes en dar un paso firme ante esta nueva política. La empresa explicó que el traslado busca mitigar el impacto económico de los aranceles, pero también responde a la creciente demanda del Civic en el mercado estadounidense, uno de sus principales destinos. Bueno, pues lo que está pasando es lo normal. ¿Existe un déficit comercial enorme de Estados Unidos hacia otros países? Sí. ¿Se puede reequilibrar? Pues claro que se puede reequilibrar, distribuyendo más compensadamente lo que son complejísimas cadenas de producción, donde al final dices, ¿y dónde hacemos el montaje final del coche? ¿En Japón? ¿En Estados Unidos? Pues da un poco igual, ¿no? Se puede hacer en ambos sitios. Por tanto, pues bueno, ¿por qué no compensar esos déficits comerciales trasladando parte de la cadena de producción a Estados Unidos? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se debe hacer? Pues hombre, convendría. Bueno, pues entonces adelante con ello, ¿no?